Bueno, cuando me invitaron a dar la charla me dijeron que estaban buscando a alguien joven, alguien que hiciera poco, que había terminado la universidad, como en mi caso, para que hiciéramos una pequeña reflexión sobre el modelo educativo actual que tenemos en España. Y la verdad es que, bueno, pues me apetecía muchísimo. Pero lo primero que pensé no fue que me apetecía, sino que creía que no era la persona más indicada y ahora mismo voy a contar por qué. Pero antes, por hacer un pequeño repaso, quiero decir que hoy vamos a hablar de tres cosas. La Q representa el qué, de qué os quiero hablar hoy. La A, os quiero hablar de aprendizaje, como para mí es lo que de verdad importa en educación, el aprendizaje. Y la H es hoy. ¿Qué está pasando hoy en día con la educación online, con esta revolución que tenemos en torno a la formación con las nuevas tecnologías? Entonces, os decía hace un minuto que yo no soy la persona más indicada para hablar de educación y del modelo, sobre todo, y reflexionar. ¿Por qué? Yo lo primero que hice, en cuanto el modelo lo permitía, fue abandonarlo. Yo cuando estaba, como sabéis, en España, la ESO es obligatoria, pero el bachillerato ya no. Entonces yo en primer bachillerato, llegó la Navidad, llegué a casa y les dije a mis padres que quería abandonar el colegio. Imaginaros su reacción, fue como, oye, ¿cómo vas a abandonar el colegio? ¿Pero qué ha pasado? ¿Todo bien? Yo sí, todo bien, pero la verdad es que ya no me motiva, no me siento, no tengo atracción por el modelo, lo paso mal, no me divierto estudiando, nada. Bueno, siempre me han respetado bastante, pero me dijeron, bueno, Chema, vamos a ir al colegio, vamos a hablar con ellos a ver que esto es de su parte y no es de la tuya. Al día siguiente, una reunión con mi tutor. Bueno, mis padres preguntaron, oye, ¿todo bien, tal? Recuerdo que mi tutor le dijo, sí, Chema ha sacado unas notas estupendas, todo bien, tal. Con lo cual mis padres corroboraron que el problema estaba en mí y no tanto en... Bueno, me respetaron. Y llegó la Navidad y todo es más fácil, estar en familia, todo el mundo se para un poco y no te das cuenta. Pero yo sí que recuerdo que a la vuelta de la Navidad fue cuando peor lo pasé, digamos, fue el valle. Estuve un tiempo que dormía mucho, me ponía la alarma para ver Los Simpsons a las 2 de la tarde y a mi amigo siempre le encanta la historia. Pero bueno, sobre todo empezaba a obviar. Veía que la gente avanzaba, que la gente, que mis compañeros iban al colegio, que mis amigos, que tenía amigos que le daban un poco de cosas. ¿Y cómo le explico a mi madre que es que tú no vas al colegio, que cuando estoy malo, el que está aquí por la mañana conmigo eres tú? Entonces eso es difícil. Y yo recuerdo que lo pasaba mal, al final, pero eso sí te invita a reflexionar. Entonces, yo quería decir una frase que me encanta, la uso mucho cuando me acuerdo de esto, y es que a veces un paso hacia detrás son dos hacia adelante. Y aunque tú te creas que estás retrocediendo, realmente estás avanzando. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque a mí me sirvió para reflexionar. Y tras ese primer mes de crisis profunda, me entró casi agobio por aprender. Me puse a leer como un loco, ha sido la etapa de mi vida que más he leído. Conocí el mundo de Internet, que entonces me encantó. Empecé a ver películas, veía casi una película al día. Tenía frito a todo el mundo a mi alrededor, o sea, no paraba de preguntar a la gente cosas. Era un poco como esa ansiedad de haberme dado cuenta, bueno, ya que no estoy en el modelo tradicional, por lo menos tengo que aprender. Acaba esta etapa, reflexiona y te das cuenta que no te queda otra que volver. Tienes que volver y engancharte al sistema porque es que no tienes otra, si quieres, estoy avanzando. Pero sí que desde entonces ha sido distinto. Siempre me prometí que iría buscando un poco en la manera que a mí me gustaba, no seguir el modelo tan preestablecido y un poco intentar que me aportara a mi manera. Entonces, como digo aquí, es bueno a veces ser diferente. Por empezar un poco con la reflexión sobre el modelo, estamos muy acostumbrados a hablar de educación, ¿vale? El presupuesto en educación nos alarma, el Ministerio de Educación también. Pero yo creo que eso no es tan importante. Por eso decía el título de la charla que yo creo que hay que hablar más de aprendizaje. Ojalá hubiera un Ministerio de Aprendizaje y que su única obsesión fuera el aprendizaje y no un debate en el Parlamento entre la izquierda o la derecha o si cuál es el sistema mejor, cómo se deben de llamar las asignaturas, en qué momento hay que meterlas. Yo creo que eso es un debate que no es importante para nosotros. Lo importante en educación, y esa es la clave y uno de los mensajes de hoy, es que solo sirven tanto en cuanto en la otra parte hayan ido aprendiendo. Es decir, en un aula se puede estar intentando educar, que si el alumno no quiere aprender no sirve absolutamente de nada. Entonces quizás habría que repensarlo para que todos los esfuerzos vayan a aprender, que es de lo que se trata la educación. Entonces también os quería hablar de los profesores. Los profesores, vaya por delante, sé que en el público hay profesores, yo de las funciones que más admiro y me encantaría acabar dedicándome a la docencia, pero ello no quita que yo creo que, arrastrados por el sistema, cada vez más se dedican a transmitir información, cuando la verdadera labor del profesor, según yo la entiendo, debería ser más despertar el interés de los alumnos y descubriendo que cuando alguien de repente, este niño desde tercero de primaria le encanta escribir, le voy a animar a que escriba su primer cuento, o a este le encanta pintar, pues ¿por qué no le traemos una acuarela y que él pinte? Y no tanto encasillarlo en este sistema en el que todos tienen que ser iguales, en el que cuanto más te parezca al resto, mejor te va. A todos habréis experimentado que los profesores te pueden cambiar la vida. ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Ahora? Vale. Que los profesores te pueden cambiar la vida porque al final, cuando un profesor es bueno, es capaz de que a ti te guste esa asignatura y te motives y te empiece a gustar. Todos tendréis ejemplos, uno será con otro con las matemáticas, otros con el inglés, pero un buen profesor que es capaz de sacar lo mejor de los alumnos cambia totalmente la asignatura. Y eso es fundamental.
Sé que está muy repetido, que todo el mundo parece saberlo, pero no, el sistema no es así. El sistema parece que es un sistema de cumplimiento. Entonces, os quiero contar una pequeña historia. Es la historia del efecto Pigmalión para ver también, cuando somos más pequeños, la importancia de los profesores. En los años 60, dos profesores de la Universidad de Harvard, Rosenthal y Jacobson, hicieron un experimento. Cogieron a 100 alumnos, ¿vale? Y le hicieron un coeficiente intelectual a todos, les midieron. Y luego evaluaron y vieron los 20 que mayor capacidad tenían. Cogieron y les metieron en una aula. Había 5 aulas de 20 alumnos, en la tercera todos los que mayor potencial y coeficiente tienen. Le dijeron, oye, a los meses, era un colegio de California, le dijeron los profesores, a los meses volvemos y le volvemos a hacer ese examen. Total, vuelven a los meses, Rosenthal y Jacobson se sientan con los profesores del colegio, le dicen, vamos a volver a repetir el test de inteligencia a todos para ver el progreso. Se repite el test, se sacan los resultados y se sientan con los profesores del colegio frente a los... Dice, oye, bueno, como podéis imaginar, ¿cuáles creéis que han sido los que más han desarrollado? Por supuesto, los profesores del colegio. Estaba claro, la clase tercera, los que mayor potencial tenía, increíble todos. O sea, es que era preguntarle algo y, bueno, si a la primera no, a la segunda ya sabías que él tenía talento y que te lo sacaría y lo conseguiría. Ahí fue cuando sonreía Jacobson y Rosenthal y decían, oye, muchas gracias, nos había ayudado a demostrar el experimento de lo que nosotros llamamos la profecía autocumplida. Porque todos los alumnos de esa tercera clase estaban escogidos al azar, no tenían mayor potencial que el resto. Simplemente las expectativas que vosotros habéis puesto con ellos, ahora que son pequeños, ha hecho que puedan sacar lo mejor de sí mismos. Por eso es tan importante, sobre todo cuando somos pequeños, ya de mayores es más difícil, que a los niños nunca se radique escuchar las clases de es que no se me dan bien las matemáticas, es que no me gusta el inglés, ¿vale? Porque luego a lo mejor es brillante en lengua o en otras asignaturas. Eso hay que erradicarlo. Es malísimo que un niño desde pequeño tenga esa creencia irracional de que algo no se le da bien. Y eso a veces el sistema lo fomenta en exceso y habría que tener cuidado. Y esto engancha con los exámenes y con las notas. Yo no me gustan los exámenes, bueno, eso como estudiante es fácil decirlo, a todo el mundo encaja, pero no me gustan porque los exámenes los utilizamos mal, los utilizamos como un método de control, como un método para evaluar si el alumno pasa o no pasa algo, si sabe o no sabe. Una segregación, tú sí, tú no, tú apruebas, tú suspendes, tú sacas sobresaliente, eres más listo. Y al final no debería ser eso, debería ser un método de motivación. Es decir, yo soy pequeño y me dicen, ¿te gustaría saber multiplicar como otros compañeros? ¿Te gustaría llegar a multiplicar? Aprende a sumar. Entonces yo quiero hacer un examen para darme cuenta que sé sumar y puedo seguir y ahora puedo multiplicar. Pero no tanto para que me digan si yo valgo o no valgo, porque eso es peligroso y no nos damos cuenta cuando los niños son pequeños. Por otro lado, las notas. Bueno, las notas parece en España que son el predictor del éxito. Estáis todos mucho en la universidad y te das cuenta que los que mejores notas sacan son los más cracks, son los mejores, qué gran talento. Yo estoy rotundamente en desacuerdo. Y hay una historia del profesor Martin Barafsky, que es profesor del Instituto de Empresa, de Emprendimiento, y que me encanta. Es un artículo que escribió súper controvertido y él dice que le ha demostrado a la vida que los que de verdad triunfan son los que sus compañeros de clase creen que van a tener más éxito. Nunca suele ser el que mejores notas tiene, siempre. Porque al final es un método mucho más, por decirlo de alguna manera, no tan subjetivo como que el profesor diga, oye, pues yo te quiero examinar de la asignatura sobre esta serie de conceptos y o bien te lo estudias o bien tú no vas a valer, tú no tienes un futuro malagueño. Con lo cual, esto también habría que repensarlo de cara a no mermar a nadie durante el proceso educativo. Entonces, esta idea está muy extendida, todas la conocéis, pero es que el sistema educativo está industrializado y eso no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque al final todo el mundo nace, digamos, de alguna manera original, es distinto, es de su padre y su madre, nunca mejor dicho, pero te meten en la cadena de montaje y tú eres pequeño y te dicen qué tienes que aprender, cuándo lo tienes que aprender, en qué medida. Te dicen que en segundo bachillerato, cosa que nunca entenderé, ya no hay educación física, cuando todos sabéis que es lo importante que es el deporte. Te dicen la cantidad de matemáticas, te dicen la cantidad de cada asignatura, cuándo, y siempre en el Parlamento haciendo un debate de, oye, igual esto lo cambiamos. Y es que no se trata de eso nos equivocamos y al final acaba haciendo productos iguales. Hoy en día los jóvenes estamos muy agobiados con encontrar trabajo y quizás se deba a que la competencia cuando acabas te sientes igual que el resto. Tú acabas la carrera, ¿qué te diferencia con los 1000 licenciados de lo mismo que tú cuando acabas en España? Es nada. Igual el sistema debería permitir que cada uno vaya descubriendo lo que le gusta y de ahí pueda sacar lo mejor de sí mismo. Por otro lado, no fomenta nada abandonar el camino, no fomenta la curiosidad, no fomenta que tú investigues un poco. Si te sales un poco de esta cadena, te dice, oye, te estás equivocando. Mira, yo recuerdo que a mí y al equipo de Que Aprendemos Hoy, cuando lo estábamos montando al principio de la carrera, nos decían, os estáis equivocando, dedicaros a estudiar, estudia más, te va a ir mejor, mayor éxito, porque está claro que si haces otras cosas además de estudiar, luego no te va a ir tan bien. Con lo cual, a la hora no te va a ir tan bien en notas. Entonces, dedicaros, olvidaros ya, de verdad, olvidaros un poco de Que Aprendemos Hoy, dejad de jugar a ser empresarios, como le encanta decir a la gente, y centraros en lo verdaderamente importante, que es estudiar, para luego tener un mejor trabajo y para que luego te vaya mejor. Bueno, yo a día de hoy, por supuesto, puedo decir que es lo que más me ha aportado, donde más he aprendido, lo que más me he autorrealizado, donde más gente he conocido, y si volviera atrás, no solo es que lo empezaría, sino que probablemente lo intentaría empezar antes.
Con lo cual hay que ser capaz de aguantar esa presión, por ejemplo, la que yo notaba cuando abandoné el colegio, de sentirse distinto y bueno, si a ti te apetece, explora, porque si no exploras no vas a encontrar lo que verdaderamente te gusta. Entonces nosotros ya hemos conseguido que a día de hoy haya 25.000 personas aprendiendo algo nuevo cada día, cuando por ejemplo en mi universidad estudian 12.000 estudiantes, simplemente por eso, porque fuimos capaces de decir, oye, ¿por qué no abandonamos un poco esa cadena de montaje y exploramos por nosotros mismos? Oye, quizás salga bien o no, pero así es como uno va descubriendo, sin explorar no hay descubrimiento. Entonces, ahora ya llegamos a la H, al hoy. Hoy, ¿qué está pasando? Hay una revolución en torno a la educación online tremenda. Hay plataformas, Estados Unidos, españolas. Hoy en día se puede aprender cualquier cosa en Internet. Y bien, ¿qué es lo que yo creo que tiene de bueno? Tiene de bueno que subsana muchas de las carencias que tiene el anterior sistema. Por ejemplo, hablaba al principio, y el centro de la charla, que lo importante en la educación es aprender, y es lo que de verdad importa. Pues bien, siempre que alguien se sienta en casa a hacer un curso online es porque verdaderamente quiere aprender. Nadie se sienta en casa a ninguna hora a hacer un curso si no quiere aprender. ¿Te apetece aprender de cocina? Te sientas y lo ves. Si un médico quiere aprender de finanzas, se siente y lo ve. Ahora, si al médico le dicen que tiene una asignatura de derecho y que es obligatoria y le dicen cuándo la tiene que hacer, probablemente no le gusta. Entonces conseguimos que esa oferta de educación siempre case con una demanda de aprendizaje y al final es mucho más eficiente. Por otro lado, no hay tiempo. O sea, hay gente que no le gusta Internet y de repente dice con 23 años que se da cuenta de la importancia que tiene y dice, oye, pues yo a partir de ahora voy a hacer mi primer curso de informática y voy a aprender. No existen las edades, los tiempos, no existen los modelos los que te dicen cuándo tienes que hacer, qué tienes que hacer y eso es muy positivo. Dicho todo esto, yo no creo que sea el mejor modelo, tampoco tiene muchas carencias que sí que aporta el modelo tradicional, como el trato humano, aprender desde pequeño la autoridad del profesor, esos son valores que son muy buenos, pero oye, sí que podemos coger lo mejor de cada uno de los sistemas y aprovecharlo. Y eso quizás es la reflexión que también os invito a que todos hagamos. Entonces, todo esto, ¿por qué? Oye, ¿por qué es tan importante la educación? ¿Por qué? Bueno, yo creo que la educación es muy importante porque en tanto en cuanto aprendemos más, tenemos más criterio. Cuanto más criterio tienes, eres menos vulnerable. O sea, uno lee el periódico, no le pueden vapulear como quiera. Uno tiene su propia opinión. Cuanto más opinión tienes y criterio, eres más libre. Y la libertad, como todos sabemos, es uno de los motores del progreso. Con lo cual, al final, la educación es una base si queremos seguir avanzando. Y al final, todo se resume en lo mismo. Oye, queremos ser felices, ¿verdad? Cualquiera que alguien quiera que le digan, si pudieran contestar una pregunta, diría, dime cómo puedo ser feliz. Y al final, la educación y el modelo no es tontería, no es baladí, nos puede ayudar mucho. ¿Por qué? Al final, siempre nos han definido una fórmula que para mí es errónea. Si tú estudias mucho hoy, te estudias mucho, cuanto más duro mejor y eres el mejor de la clase, y luego tienes el mejor trabajo en la gran corporación y eres mejor que el resto, abrirás la puerta, llegarás al éxito y en cuanto abres la puerta del éxito está la felicidad. Pero esta fórmula tiene un problema. Todos habéis vivido que cuando tú te marcas hitos y metas y al final mides el éxito como algo que te han dicho, siempre se va más lejos. Acaba el colegio, pues qué ganas tengo de que llegue a la universidad. Llega a la universidad, qué ganas tengo de trabajar y tener autonomía. Empiezas a trabajar, quieres más dinero. Siempre, siempre más lejos. Y si repensamos el modelo, desde pequeños nos ayudan a encontrar lo que verdaderamente nos gusta, lo que nos apasiona, a aprender, a pasar el tiempo haciendo lo que nos gusta y directamente estamos ya en la felicidad y no hay que ir a buscarla, ya no es una meta, sino que es el camino. Yo quizás es otra cosa que podría el modelo ayudarnos a reflexionarlo. Por otro lado, yo os quería un poco animar, porque estas charlas siempre allí te hacen pensar, bueno, es que Steve Jobs hay muy pocos, los que se salen del camino, es que Zuckerberg que hace los dropouts de estos famosos en Estados Unidos y luego monta una red social, bueno, es que son muy pocos. Yo estoy totalmente de acuerdo, no creo en ese sistema, no creo que haya que abandonarlo, para nada, pero sí que hay que explorar. Insisto, la idea es explorar y no abandonarlo. Y eso da miedo, ya lo hemos visto, yo pasé mi miedo cuando dejé el colegio, te sientes distinto, siempre sentirse distinto es difícil. Es muy difícil y cuanto más pequeños somos, más nos cuenta. Cuanto más creces, te vas dando cuenta que tiene sus beneficios. Por tanto, cuando tengáis este miedo, a mí me gustaría que os acordáis de una historia que quiero compartir con vosotros y a mí me ayuda mucho. Es de un niño que estaba con su padre en el circo, ¿vale? Y estaba viendo la actuación del elefante y a él le encantaba. Y él veía que el elefante era súper vigoroso, era fuerte, se levantaba, cómo se movía. Cuando se levantaba y ponía las dos patas sobre el suelo, temblaba el circo entero. Y había una cosa al niño que le mosqueaba y no podía entender. Y él miraba siempre a su padre porque él no podía entenderlo. Le decía, oye, papá, ¿por qué el elefante, que tiene una cadenita enana atada a la pata y hay una estaca de madera muy pequeña, ¿por qué no se escapa? ¿Por qué no tira y se escapa? De verdad que no puedo entenderlo. Al niño no le entraba en la cabeza. Lo que el padre le dijo, a ver, hijo, esta lección es muy importante porque al elefante le han amaestrado, ¿vale? Desde que es pequeño. Y le han enseñado a tener la creencia de que no puede salirse porque él cuando era pequeño tiraba. Y la cadena no se rompía, y tiraba, y no se rompía. Se cansaba, se dormía, se levantaba temprano y volvía a tirar. Y veía que no podía, y volvía a tirar, y veía que no podía. Y aprendió que ese era su sitio, y esa era su creencia, y a no moverse.
Entonces, yo os invito a que todos aprendamos desde pequeños que el debate interno es muy importante. ¿Yo a qué llamo el debate interno? El debate interno es que cuando todos recibimos la información y la procesamos, ¿vale? No siempre tiene por qué salir la misma información. Es decir, si a mí cuando me invitan hoy, por ejemplo, a dar esta charla, yo pienso, ¿vale? Te han invitado a hablar de educación, no tienes ni idea, la verdad. Tienes que dar una conferencia, no estás nada acostumbrado, tampoco ni idea. Los ponentes son todos de altísimo nivel y tienen mucha más experiencia que tú. Oye, si te quedas callado en mitad de la charla y todo el mundo te mira y lo cuelga en internet, no, olvídate. Manda el correo y dice, no, de verdad, muchas gracias por la invitación, pero no. Sin embargo, si yo cuando recibo esa información pienso, oye, no sabes dar conferencias, pero te viene bien hablar en público, te viene bien salir un poco de tu zona de confort y aprender. No sabes mucho de educación, pero es un tema que te encanta, de hecho me dedico en gran parte a ello. Tercero, si los ponentes son de altísimo nivel, te están dando la oportunidad de compartir con ellos ese panel, con lo cual qué suerte. Oye, si te sale bien, la verdad es que te sentirás muy orgulloso y respondes que sí. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que muchas veces, ante el miedo, ante la adversidad, lo que tenemos que pensar es, oye, ¿cómo proceso esta información de cara a sacarlo mejor? Hay que aprender a saber ser distinto, hay que aprender a no tener esa presión externa y hay que aprender a olvidarse de las creencias que muchas veces tenemos en nuestra actual sociedad. Por tanto, a mí me gustaría acabar la charla con una idea y que se nos queda todo grabado, y es que muchas veces, ¿vale? Las cosas no son como son, ¿vale? Sino como nos decimos a nosotros mismos que son. Así que cuidémoslo y si tenéis alguna duda, acordaros del elefante. Muchas gracias.